No eres un prodigio como tu hermano, dijeron, dándole mi fondo para la universidad. Años después suplicaron por dinero, me reí y los ignoré. Entonces llegó la policía. Cuando era niño, mis padres apartaron dinero para mi educación universitaria. O al menos eso fue lo que me hicieron creer. En realidad lo usaron para financiar los estudios de mi hermano menor, a quien consideraban un genio. Pasó una década y cuando mis padres necesitaron ayuda con sus gastos médicos, simplemente les di el número de mi hermano. Para entonces ni siquiera había terminado la universidad y vivía en su viejo sótano. Todo comenzó hace unas semanas mientras revisaba Facebook. Un conocido del colegio publicó con entusiasmo que su hijo se había graduado sin deudas, gracias a un fondo universitario que habían establecido cuando era pequeño. Sonaba como una de esas publicaciones que presumen sutilmente, pero a mí me golpeó de otra manera. Porque yo también se suponía que tenía un fondo universitario. Mis padres siempre hablaban de él cuando era niño. Cada cumpleaños y Navidad mi madre me sonreía con dulzura y decía, estamos guardando esto para tu futuro, Haden, algún día nos lo agradecerás, y yo le creí. Nunca pedí regalos caros ni me quejé cuando no íbamos de vacaciones como otras familias. Es para la universidad, repetían, y yo confiaba en su palabra. Pero cuando llegó el momento de inscribirme en la universidad, ese fondo simplemente no existía. Lo descubrí cuando tenía 17 años. Estaba sentado en la mesa de la cocina, rodeado de folletos universitarios, cuando mi madre, Audrey, entró con una taza de té. Le pregunté si podríamos revisar juntos qué universidades podíamos costear con mis ahorros. Su reacción fue mínima pero suficiente, un segundo de silencio, una sonrisa tensa. Hablaremos de eso luego, dijo. Ese luego llegó al día siguiente. Me sentaron en la sala y mi padre, Isaac, aclaró la garganta antes de decirme, Haden, tenemos que hablar sobre la universidad. La seriedad en sus voces me puso nervioso de inmediato. Fue entonces cuando me dijeron que la cuenta de ahorros estaba vacía. Mi primer pensamiento fue que algo malo había ocurrido. Quizás fueron estafados o tuvieron una emergencia médica costosa, pero no, lo gastaron en mi hermano menor, Gabriel. El prodigio, el favorito, el niño brillante que siempre recibía la mejor atención porque era inteligente y prometedor. Mientras yo luchaba con álgebra, Gabriel ganaba competencias de matemáticas. Mientras trabajaba después de clases para ahorrar, él asistía a campamentos de robótica y tutorías privadas, pagadas con el dinero que debía haber sido para mi educación. Mis padres, en su infinita sabiduría, decidieron que su educación era una mejor inversión. Usaron exactamente esas palabras, mejor inversión, como si yo fuera una acción en la bolsa que habían descartado. No solo estaba furioso, estaba destrozado, confié en ellos, me hicieron creer que me apoyaban, que no tendría que luchar tanto para salir adelante, y ahora me decían que buscara becas, que pidiera préstamos, porque Gabriel lo necesitaba más. Lo peor de todo fue que Gabriel ni siquiera sintió culpa. Tenía 16 años cuando se lo mencioné y solo se encogió de hombros y dijo, no es mi problema que no seas buen estudiante. Todavía recuerdo la sensación de asco que me invadió al escucharlo, no era solo arrogancia, era derecho. Realmente creía que merecía más que yo. Pagué mi universidad con una combinación de becas, préstamos estudiantiles y trabajos de medio tiempo. Trabajé en la biblioteca, atendí mesas los fines de semana y pasé los veranos en construcción con mi tío. No fue fácil, pero lo logré. Mientras tanto, Gabriel navegó por la preparatoria y entró a una costosa universidad privada, pagada con lo que debía haber sido mío. Durante años reprimí mi enojo y me enfoqué en mi vida, pero de vez en cuando escuchaba sobre Gabriel, sobre cómo cambiaba de carrera constantemente, cómo necesitaba más dinero para otro programa, cómo no tenía idea de qué quería hacer con su vida. Cada vez que mis padres hablaban de él, me carcomía por dentro. Con el tiempo me distancié. Aún llamaba en cumpleaños y enviaba tarjetas en las fiestas, pero nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Me dediqué a mi carrera, decidido a triunfar sin ayuda de nadie. Y cuando finalmente pensé que lo había superado, volvieron a arrastrarme a su drama. El mes pasado mi madre me llamó, su voz sonaba diferente, nerviosa, casi avergonzada. Dijo que ella y mi padre necesitaban hablar conmigo sobre un asunto familiar importante. Y fue ahí cuando todo se fue al carajo. Para darte el contexto, era jueves por la noche cuando mi teléfono vibró. Era mi madre, no era algo completamente fuera de lo común. Con el tiempo habíamos mantenido un contacto esporádico, una llamada en mi cumpleaños, tal vez una tarjeta en las fiestas, pero cuando vi su nombre en la pantalla dudé, algo no se sentía bien. Al contestar, su voz temblaba, como si intentara sonar alegre, pero sin lograrlo del todo.
Hola, Haden dijo tras una breve pausa que me puso en alerta. Ha pasado un tiempo, ¿cómo has estado? Mi madre nunca fue de las que pierden tiempo en charlas triviales, así que su repentino interés en mi vida me pareció extraño. Después de un par de intercambios incómodos, dejó de fingir. Necesitamos hablar, es importante. La palabra importante pesaba en el aire, como si estuviera a punto de soltarme una mala noticia. Me apoyé en el mostrador de la cocina, preparándome. Está bien, respondí, ¿qué pasa? Otro silencio, más largo esta vez, hasta que finalmente confesó. Tu padre y yo estamos teniendo problemas financieros, esperábamos que pudieras ayudarnos. No puedo decir que me sorprendiera. Siempre sospeché que mis padres no eran los mejores administrando dinero. De niño, veía cómo gastaban más de lo que podían permitirse, pero nunca pensé en el origen de esos fondos. Siempre asumí que Gabriel tenía todas las oportunidades a su alcance, sin preguntarme realmente de dónde venía el dinero. Pero escucharlo de su boca fue otra cosa. ¿Cómo puedo ayudar?, pregunté con cautela. Su voz sonó débil. Las cuentas médicas de tu padre se han acumulado y estamos atrasados con la hipoteca. Solo necesitamos un poco de ayuda para ponernos al día. Me quedé sin palabras. Mis padres habían dejado en claro hace años cuáles eran sus prioridades, y ahora, después de más de una década sin hablar de nada que no fuera trivial, me llamaban para pedirme dinero. Han hablado con Gabriel, solté con más dureza de la que pretendía. En el otro lado de la línea, escuché un largo suspiro. Sí, pero no está en condiciones de ayudarnos ahora mismo. Eso captó mi atención. ¿Qué quieres decir? Otro silencio incómodo. Ha estado viviendo con nosotros, admitió, como si le costara decirlo, desde hace un tiempo. Las cosas no le salieron bien después de la universidad. No presioné por más detalles, pero la imagen se hizo más clara en mi mente. Gabriel, el hijo estrella, el que lo tuvo todo, estaba de vuelta en casa, viviendo en el mismo sótano donde jugábamos videojuegos cuando éramos niños. Intenté mantener la calma, pero no pude evitar que mi voz sonara molesta. Déjame ver si entiendo, dije. Le dieron mi dinero para la universidad, le pagaron una educación privada y ahora. No podía creerlo. Ahí estaba él sin un centavo viviendo con ellos y ella tenía el descaro de pedirme ayuda a mí. No dudó en responder. Haden, no se trata del dinero, se trata de que somos familia, estamos en una situación difícil y necesitamos tu apoyo. Era como si no me estuviera escuchando, como si todos los años en los que luché para salir adelante no contaran, como si los errores de Gabriel fueran simples contratiempos, mientras que mis logros fueran algo que se esperaba de mí sin más. Lo pensaré, le dije finalmente, solo para terminar la llamada. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas a la conversación, trayendo de vuelta recuerdos que había intentado olvidar, las discusiones, el favoritismo, las excusas interminables para justificar a Gabriel. Y ahora esperaban que simplemente apareciera y lo arreglara todo. A la mañana siguiente, tomé aire y decidí llamar a Gabriel. No quería hacerlo, pero necesitaba escuchar su versión. Cuando atendió, su voz sonaba tensa, como si ya esperara una pelea. ¿Qué quieres, Haden? Fui directo al grano. Mamá me dijo que estás viviendo con ellos. También mencionó que están teniendo problemas económicos y que no puedes ayudar. ¿Qué está pasando? Suspiró pesadamente, como si esta conversación fuera una gran molestia para él. Sí, estoy aquí. Las cosas no salieron como esperaba después de la universidad, respondió con desdén. Estoy resolviéndolo. Repetí sus palabras, incrédulo. Resolviéndolo, Gabriel, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué has estado haciendo? Su respuesta fue instantánea y llena de enojo. ¿Por qué te importa? Siempre has actuado como si fueras mejor que yo. Tuve que contenerme para no gritar. Esto no se trata de mí, se trata de mamá y papá. Están con problemas de dinero y esperan que yo los ayude porque tú no puedes. Su respuesta fue inmediata, llena de resentimiento. Y ahora tú eres el hijo dorado, el exitoso. Por favor, no estarías donde estás si ellos no hubieran pagado por tu comida y techo cuando éramos niños. Eso me golpeó, tuve que respirar hondo antes de responder. Ellos lo dieron todo por ti, Gabriel, todo lo que yo no tuve, y aún así lograste arruinarlo todo. Se hizo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente dijo, no necesito una lección de vida de tu parte. Tal vez no, respondí, pero necesitas arreglar tu propia vida porque yo no voy a solucionar tus errores. Corté la llamada antes de que pudiera contestar. Durante los días siguientes no dejé de pensar en qué hacer. Una parte de mí quería ayudar a mis padres incluso después de todo, pero la otra, la más fuerte, entendió que esto no era mi problema. Al final llamé a mi madre.
Lo siento, dije con firmeza, no puedo darles dinero. Si necesitan ayuda, hablen con Gabriel. Fue en él en quien pusieron toda su confianza y sus recursos. Parecía sorprendida, quizás hasta dolida. Haden, por favor. Tengo mi propia vida que manejar, la interrumpí. Me esforcé mucho para llegar hasta aquí y no voy a ponerlo en riesgo porque Gabriel no cumplió con sus expectativas. Le pasé el número de Gabriel por si no lo tenía y colgué. Tal vez fui brusco, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba defendiendo mis propios intereses. Aún así, no pude evitar preguntarme qué pasaría después. La última actualización. Una semana después de decir que no los ayudaría, recibí un mensaje de mi padre. Necesitamos hablar. No tenía puntuación ni detalles. Lo leí varias veces, debatiendo si responder, pero decidí ignorarlo. Lo que tuvieran que decirme podía esperar. Días después recibí un correo de un desconocido. Asunto sobre tu familia. Estuve a punto de borrarlo, pensando que era spam, pero la curiosidad me ganó. Hola Haden, no me conoces, pero soy el arrendador de Gabriel. Puso tu correo como contacto de emergencia. No ha pagado el alquiler en 3 meses y no puedo localizarlo. Creí que debías saberlo. Firmado, Mark. No lo podía creer. Al parecer, Gabriel se había mudado de la casa de mis padres sin avisarles, y ahora su problema me estaba alcanzando a mí. Mi primer impulso fue llamar a mi madre y exigir respuestas, pero me detuve. No era mi problema, lo había dejado claro. Pero entonces pasó algo que me obligó a involucrarme. Una semana después encontré una carta certificada en mi buzón. Era de una agencia de cobros. Resulta que Gabriel había usado mi identidad. Me llegaba un aviso como cofirmante de una deuda de $12,000. Sentí cómo la rabia me invadía, mis manos temblaban al leer los documentos. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo había caído tan bajo? Me tomé un día para calmarme y reunir pruebas antes de actuar. Llamé a la agencia de cobros y expliqué la situación. Jamás había confirmado nada para Gabriel. Me recomendaron presentar una denuncia por fraude, lo cual hice a la mañana siguiente. Pero no me detuve ahí. Decidí que era momento de que Gabriel enfrentara las consecuencias. Contraté a un investigador privado. Sí, era un gasto extra, pero lo consideré dinero bien invertido. Lo que descubrió me dejó atónito. No solo había utilizado mi nombre para conseguir préstamos, sino que también había abierto una tarjeta de crédito a mi nombre. La había usado hasta el límite y había estado haciendo pagos mínimos para evitar que entrara en morosidad hasta hace poco. Con esta información, presenté otra denuncia y comencé el proceso de disputa de las cuentas falsas. Le pedí al investigador que documentara todo. Si Gabriel quería arruinar nuestra relación, me aseguraría de que no tuviera escapatoria. Mientras tanto, mis padres seguían llamando y enviando mensajes, rogándome que fuera el hermano mayor y ayudara a Gabriel a salir de esto. Mi madre incluso tuvo el descaro de decirme: la familia se apoya, Haden, no querrás arruinar tu relación con él por esto. Me reí al leerlo. ¿Relación? ¿Cuál relación? Ese puente se había quemado hace mucho tiempo, cuando ellos decidieron que Gabriel valía más que yo. Pero el golpe final llegó unas semanas después. Gabriel, al parecer, se dio cuenta de que estaba metido en problemas legales, porque me llamó de la nada. Su voz era patética, muy distinta a la arrogancia con la que solía hablarme. Haden, cometí un error, de acuerdo, solo necesito un poco de ayuda para solucionarlo. Por favor, hermano, no me dejes así. Lo dejé hablar, sus excusas se acumulaban como basura en la calle. Cuando hice una pausa para tomar aire, le respondí: tienes razón, Gabriel, no puedo dejarte solo en esto. Suspiró aliviado. Gracias, yo. Porque tú mismo te echaste a los lobos hace tiempo, lo interrumpí, y ahora te toca lidiar con las consecuencias. Corté la llamada antes de que pudiera decir algo más. Esa fue la última vez que hablé con él. Al final tuvo que enfrentar solo los cargos por fraude. Intentó acudir a mis padres, pero ellos ya estaban arruinados emocional y financieramente. Finalmente se declaró en bancarrota. Lo último que supe de él es que estaba durmiendo en el sofá de un amigo. Mis padres, por su parte, dejaron de pedirme ayuda. Creo que finalmente entendieron que yo ya no era su salvavidas. Siento culpa, un poco si soy honesto, pero sobre todo siento libertad. Ya no cargo con su presión, su manipulación emocional ni su favoritismo descarado. Construí una vida lejos de ellos, una vida propia. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control. A veces me imagino cómo habría sido mi vida si mis padres no hubieran apostado todo por Gabriel. Habría sido más fácil, seguramente, pero no sería la persona que soy ahora.
alguien que conoce su valor y que jamás volverá a permitir que lo usen o lo pisoteen. Así que no, esta historia no tuvo un final emotivo ni una gran reconciliación familiar llena de lágrimas. Y sinceramente está bien así. Porque a veces la mejor venganza no es ajustar cuentas, es simplemente seguir adelante.